a ver qué son las derivadas sucesivas. Entonces, para eso vamos a poner una función, por ejemplo, la función x al cubo por seno de x. Y una derivada sucesiva va a ser derivar la derivada, derivar la derivada de la derivada y así. La derivada que nosotros hemos utilizado es lo que realmente se llama primera derivada. Así que vamos a ponerlo mejor así. A ver. La derivada que hemos usado nosotros, así como derivar una función, es la primera derivada. Entonces sería calcular f'. En este caso, como es un producto de funciones, ya sabéis que cuando yo tengo una función multiplicada por otra y quiero calcular la derivada, derivo la primera por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces aquí sería derivada del primero 3x cuadrado por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, coseno de x. Vale, ahora, segunda derivada. Vamos a derivar la derivada. Esto se puede poner de varias maneras. Una forma es poner f segunda de x. Otra forma es decir que derivo. Sería derivo con respecto a x la derivada con respecto a x de la función. Derivo dos veces. Vale, eso se pone así. Derivada segunda con respecto a x dos veces de la función. ¿Vale? Los físicos utilizan, cuando quieren derivar algo, le suelen poner un punto. Entonces, cuando es la segunda derivada, le ponen dos puntos. ¿Vale? Y aquí la notación en D mayúscula es una notación así recursiva. Derivar la derivada. ¿Vale? No sé yo si en alguna parte ponen derivada dos veces. Esta notación aquí se usa poco. Se usa muchísimo esta y esta, la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda es, o se hace, tomando a la derivada primera y derivando. En este caso voy a tener bastante trabajo. Derivada, porque tengo la derivada, si os fijáis, de dos productos. Tendré derivada del primero, 6x por el segundo sin derivar, seno de x, más el primero sin derivar, 3x cuadrado por la derivada del seno, que es coseno. Y ahora voy a derivar este. Más la derivada de x cubo es 3x cuadrado por el segundo sin derivar, que es el coseno. Ahora sería más, bueno, lo voy a poner y luego lo borro. Porque tenemos el primero sin derivar, x cubo, y la derivada del coseno, que es el menos seno. Ahí habría un menos, que por este más daría menos, así que vamos a quitar este más y vamos a poner menos. ¿Vale? Bueno, aquí podremos intentar hacer esto un poco más humano. Mirad, por ejemplo, el seno aquí y el seno aquí se puede sacar factor común de 6x menos x cubo, que multiplica al seno de x, más, y aquí también podría sacar factor común estos cosenos, y además 3x cuadrado y 3x cuadrado, mira, de hecho no voy a necesitar ni siquiera hacerlo porque 3x cuadrado, a ver, que borro esto, 3x cuadrado más 3x cuadrado, podría haberlo sacado factor común, sería, si lo hubiese sacado factor común, sería 3x cuadrado más 3x cuadrado, factor común de coseno de x, ¿no? Y esto da 6x cuadrado, que multiplica al coseno de x. Entonces ahí tendría la derivada de la primera, o sea, lo que sería la segunda derivada. Podríamos calcular, y así hasta el infinito, la tercera derivada. Tercera derivada. Se pone así, f3 de x, y sería tomar la segunda derivada, porque esta es la segunda derivada, y volver a derivar. Entonces vuelvo a tener la derivada de dos productos. Derivada del primero sería 6 menos 3x cuadrado, que multiplica
al seno de x, más el primero sin derivar, 6x menos x cubo. La derivada del seno es el coseno. Más derivada del primero, 12x por el segundo sin derivar, coseno. Más, bueno, que va a ser, voy a poner el más y luego lo cambio. El primero sin derivar, que es 6x cuadrado, por la derivada del coseno, que es el menos seno, luego este de aquí se convierte en menos. Lo mismo, aquí podríamos agrupar un poquito las cosas para que el aspecto de la tercera derivada fuese un poco más humano. Entonces tenemos aquí un seno y un seno. Entonces podría sacar factor común. 6 menos 3x cuadrado menos 6x cuadrado, que lo podríamos, la verdad es que lo podríamos juntar. Menos 6x cuadrado menos 3x cuadrado es menos 9x cuadrado. Entonces voy a borrar por aquí. Esto sería menos 9x cuadrado. Y está multiplicando al seno de x, que lo saqué factor común. Y aquí más, podría sacar factor común el coseno de x. Y me daría 6x menos x cubo más 12x, hacen 18x menos x cubo, coseno de x. Y así podríamos seguir. Esto sería la cuarta derivada. Y de ahí podríamos sacar la quinta derivada. Y así. Incluso se podría hacer esto hasta el infinito y sacar lo que se pone así. Esta cosa se llama derivada enésima. Derivar infinitas veces. Hay veces que la derivada es recurrente, puedo encontrar una fórmula, una ley, otras veces no. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, mirad, suponeos que me dan esta función. Me dicen, mira, f de x es x cuarta más 3x cuadrado más 5x menos 1. Deriva todas las veces que puedas. Pues la primera derivada sería 4x cubo más 6x más 5. La segunda derivada sería derivar la primera, por lo tanto daría 12x cuadrado más 6. Claro, aquí los términos independientes al derivar se van haciendo 0. La tercera derivada sería 24x, y ahora desaparece el 6. La cuarta derivada sería 24. Y ya el resto, o sea, la quinta derivada y siguientes ya serían 0. ¿Vale? Eso es una posibilidad. Otra posibilidad, pues que nos encontremos, por ejemplo, me dicen, mira, la función f de x 2e elevado a x. Hallar o encontrar la fórmula de la derivada enésima. Derivar infinitas veces. Pues haría, primera derivada. Sabéis que cuando se deriva una constante por una función, la constante se me deja y lo que hago es derivar la función. Y cuando derivo la exponencial me queda ella misma. ¿Y cuál es la segunda derivada? Pues la derivada de la primera derivada y me queda igual. ¿Y cuál es la tercera derivada? Pues la derivada de la segunda derivada y me queda igual. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la derivada enésima es ella misma. Vale, ya estaría hecho. Bueno, pues este es el concepto de segunda derivada, tercera y así hasta el infinito, derivadas sucesivas.